Y definitivamente es un tema que viene a complicarnos a todos como sociedad si realmente lo analizamos, más aún si somos padres de familia responsables que tenemos hijos menores a nuestro cargo. Y es que definitivamente las cifras son alarmantes cuando se trata de menores de edad que salen embarazadas. Las cifras de menores de edad que han sido atendidas por parto en los centros de salud y hospitales de Guatemala se han disparado según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, pues en 9 meses hay registro de 60,000 casos, lo que da un promedio de 6,600 casos por mes. Las estadísticas que se mantienen bajas y nunca reflejan aumentos son los casos que llevan a los juzgados y tienen una sentencia. Una de las mayores preocupaciones del observatorio es que a pesar de los avances en materia legal para protección de las menores, hay que avanzar en la cultura de denuncia y especialización de los operadores de justicia. Con información de Fabián Galindo, Azteca Noticias. Esta gráfica sobre partos de menores nos revela los números que hoy tenemos que tomar en cuenta para realizar análisis a profundidad de lo que sucede en nuestro país. 60,000 partos hasta el mes de septiembre eran registrados. Cifras para menores entre 10 y 19 años, es decir, las jovencitas que tienen entre 10, imagínense, una niña entre 10 y 19 años han tenido que traer un hijo al mundo cuando no están preparadas ni físicamente ni mentalmente, mucho menos financiera, y sin el respaldo seguramente del padre. El 25% de los partos atendidos son de menores. Y con campañas informativas se busca disminuir las cifras de embarazos en adolescentes, además de crear conciencia que muchas veces los agresores sexuales de estas jovencitas son personas cercanas a ellas. En Guatemala se han reportado aproximadamente 70,000 embarazos en niñas y adolescentes en lo que va de 2014. Protégeme del embarazo es una campaña realizada por el Observatorio de Salud Reproductiva para evidenciar el problema de embarazos en niñas y que este es un delito penado por la ley. Nuestra primera campaña, que la lanzamos junto con la vicepresidenta de la República, SBET y los ministerios, se trató precisamente de colocar en el tema a las niñas embarazadas menores de 14 años y unir el tema de embarazos en menores de 14 años con el tema de delito y con el tema de violencia sexual. A raíz de esta campaña, cada niña embarazada menor de 14 años que llega a servicio a un hospital o a un centro de salud pone la denuncia en el Ministerio Público y es alertada inmediatamente a la Procuraduría General de la Nación, ya que se tipifica como un delito. Es muy satisfactorio porque abrimos el tema del embarazo en menores de 14 años y el tema de violencia sexual. Tuvimos muchas denuncias anónimas de gente que empezaba a ver que ya no era normal ver a una niña embarazada o ya no era normal ver a una niña de 13 años con una pareja de 40 o 50. Entonces, creemos que socialmente desnaturalizamos un poco el tema del embarazo en niñas. Para este año, OSAR lanzó la campaña Protégeme, él está cerca, para prevenir la violencia sexual, evidenciando que los agresores pueden estar muy cerca de las niñas, como en su casa, en la escuela o en un parque, e ir directamente a la prevención del embarazo. Por su parte, la ministra de Educación asegura que dentro del sistema educativo se tienen campañas de apoyo y prevención. Hay una mesa biministerial, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, en donde hay ciertas acciones que se están siguiendo. Hay un programa que se llama Prevenir con Educación, en donde hay otras acciones y que se implementa precisamente en los institutos básicos de todo el país. Hay trabajo con padres, hay trabajo con maestros, entonces lo que estamos haciendo junto con JUVE, con SBET, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Educación, es hacer acciones dentro y fuera de la escuela para... Además, se ayuda a las jóvenes que ya tienen hijos, pues se les da una educación extraescolar para que puedan continuar sus estudios a través de una modalidad flexible. Con información de Azucena Alvarado, Azteca Noticias. Por su parte, organizaciones de mujeres han señalado y criticado que las campañas lanzadas para evitar los embarazos en adolescentes no son efectivas y, lo que es peor, no atacan el problema de raíz. Organizaciones de mujeres han criticado las acciones que realiza el gobierno en torno a la problemática de abusos sexuales a niños y adolescentes. Especialmente han señalado a la campaña Protégeme del embarazo, porque consideran que no ataca las causas. Protégeme del embarazo, o sea, lo que había que proteger era el embarazo, o sea, se estaba atacando, y vuelvo a decir aquí cómo se ve entonces. Lo que había que cuidar era el embarazo, pero no estábamos hablando de la problemática estructural que es la violencia sexual. También han señalado que el presupuesto destinado para apoyar a las mujeres y en especial a las niñas y adolescentes es muy bajo para lo necesario.
Entonces no está siendo real y efectivo con sus recursos para atender una problemática estructural que tiene que ver con la vida de esas niñas que están siendo mamás. Juan Manuel Vega, Azteca Noticias. Debemos de tomar en cuenta que el machismo y la falta de educación son factores determinantes en la problemática de los embarazos en menores de edad. Los embarazos en adolescentes pueden tener muchas razones, sin embargo la principal es la violencia sexual, además de aspectos culturales que señalan a la mujer como responsable y nunca al hombre. Ese tipo de cuestiones que son más culturales, a las niñas se les sigue como exigiendo el autocuidado, en tanto que a los niños no se les exige, no se les indica de que no agredan, de que no violenten. Entonces es una cuestión cultural que se sigue pasando de generación en generación. Otra de las razones de ver a niñas embarazadas puede ser la falta de acceso a la educación sexual. Esa falta de educación en sexualidad influye. Entonces no es que haya esto y lo otro. Al final las niñas están siendo violentadas. Por un lado por abuso, pero por otro lado también por el poco acceso a la información que se les está proporcionando en un momento dado. Sin embargo, para algunos psicólogos, que accedan a tener relaciones sexuales en un noviazgo a tan temprana edad se debe a problemas en su casa. Pero en estos casos lo que se prueba es que las adolescentes que han buscado noviazgos de este tipo están tratando de buscar en el novio lo que no tienen en el hogar. Juan Manuel Vega, Azteca Noticias. Desafortunadamente, por factores educativos y de salud, las niñas y adolescentes indígenas son más vulnerables a ser abusadas y convertirse en madres a temprana edad. En Guatemala, son vulnerables solo por ser mujeres, pero si es una mujer indígena, debe además enfrentar con problemas para acceder a educación y salud, sobre todo si es salud reproductiva. Creo que es importante mencionar de que de una manera el tema de embarazo no deseado y además de que también vivimos con un estado racista, discriminatorio, y es por ello, de una manera, no hay una atención integral a las mujeres indígenas o las niñas indígenas. Además, muchos casos se agudizan o se quedan en silencio, pues las niñas y adolescentes son señaladas por la comunidad. En la situación de los embarazos, las niñas o no terminan ni siquiera su primera etapa de escuela, o no pueden llegar a la escuela, y también hay casos donde las mujeres indígenas están ya por culminar su carrera de media y ya no pueden culminar porque llega el embarazo. Juan Manuel Vega, Azteca Noticias. Pero ¿cuáles son los departamentos con el mayor índice de embarazos? Ahora mismo se lo decimos, está en la pantalla. Huehuetenango encabeza este listado, luego está Alta Verapaz, Quiché, Petén y la capital, Guatemala.